¿Alguna vez has conocido a alguien que piensa exactamente al revés que todos? Que cuando todos corren, él para. Que cuando todos quieren producir más, él quiere producir menos. Que cuando todos aman tener inventario, él lo ve como el peor enemigo de la empresa. Ese hombre existió hace mucho y se llamaba Taiichi Ohno. Y ese sentido común al revés fue el que salvó a Toyota de la quiebra. Taiichi Ohno cambió la industria mundial para siempre y es exactamente la base de lo que hoy conocemos como Lean Six Sigma. Soy José Barrón, soy Master Black Belt en Lean Six Sigma y hoy voy a contarte la historia de Taiichi Ohno, uno de los personajes más importantes en esta metodología que hoy conocemos como Lean Six Sigma y que probablemente nunca hayas escuchado. Para entender a Taiichi Ohno, primero tienes que entender a Japón en 1945. El país acababa de perder la guerra, las fábricas estaban destruidas, no había acero, no había dinero, no había nada. Y en ese contexto, Toyota tenía que competir con los grandes, con Ford, con General Motors, con Chrysler, empresas que producían millones y millones de unidades cada año. El presidente de Toyota, el señor Kiichiro Toyoda, lanzó un reto imposible ese mismo día que terminó la guerra: alcanzar a los americanos en 3 años. Y el hombre que tomó ese reto muy en serio fue Taiichi Ohno. Taiichi Ohno nació el 29 de febrero de 1912 en la ciudad de Dalian, en China, en la región de Manchuria bajo el control japonés. En 1932 se graduó como ingeniero mecánico de la Escuela Técnica Superior de Nagoya y entró a trabajar en la empresa Toyoda Shipping and Weaving, la empresa textil de la familia Toyoda. Ahí pasó 11 años aprendiendo algo que marcaría toda su filosofía. Una sola máquina bien organizada produce más que 10 máquinas en caos. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, fue transferido a Toyota Motor Company. El mundo del automóvil era completamente diferente al textil, pero Ohno llegó con los mismos ojos y lo que vio lo perturbó profundamente. Toyota producía una fracción de lo que producían Ford y General Motors, y el método que usaban era exactamente el mismo. Producción en masa, lotes enormes, inventarios gigantes. Para Ohno, eso no era la solución, eso era el problema. Ohno identificó algo que nadie más quería ver: los almacenes llenos de partes que nadie necesitaba todavía. Trabajadores esperando material, máquinas paradas, defectos que se descubrían hasta el final de la línea cuando ya era demasiado tarde para corregirlos. Para el mundo entero, eso era normal. Para Ohno, eso era un crimen. Lo llamó muda, desperdicio en japonés, e identificó 7 tipos de desperdicio que, según él, destruían silenciosamente la rentabilidad de cualquier empresa: sobreproducción, esperas, transporte innecesario, sobreprocesamiento, exceso de inventario, movimientos innecesarios y defectos. Y lanzó una frase que nadie en su época entendió: el inventario no es un activo, es el enemigo más peligroso de tu empresa. Y ojo con este punto, porque ahí es donde exactamente la mayoría de las empresas siguen fallando. Tener inventario se siente seguro, se siente tener el control, pero Ohno demostró algo brillante: el inventario esconde todos los problemas reales de tu proceso. Es como tomar pastillas para el dolor de cabeza sin hacerte la pregunta de qué es lo que realmente está ocasionando ese dolor. El dolor desaparece, pero el problema sigue ahí. Cuando reduces el inventario, los problemas aparecen, y es ahí cuando entonces los puedes resolver de raíz. Eso es el sentido común al revés de Taiichi Ohno. Mientras trabajaba en Toyota, Ohno tuvo una idea revolucionaria inspirada en algo que había escuchado sobre los supermercados americanos: que los clientes tomaban exactamente lo que necesitaban del estante y en el estante se reponía exactamente la cantidad consumida, nada más y nada menos. Y si la fábrica trabajara exactamente igual, que cada estación de trabajo tomara solamente lo que necesita, cuando lo necesita y en la cantidad exacta que lo necesita. Así nació el sistema Kanban desde finales de los años 40, una tarjeta simple que comunica qué producir, cuánto producir y cuándo producir, sin inventario extra, sin desperdicio y sin caos. Y cuando finalmente visitó Estados Unidos en 1956 y vio los supermercados con sus propios ojos, confirmó que su intuición había sido correcta desde el principio. Junto al Kanban desarrolló el concepto de Jidoka, que él llamaba automatización con toque humano: la capacidad de parar la producción inmediatamente cuando se detecta un defecto, en lugar de dejar que ese defecto se multiplique hasta el final de la línea. Pero hay algo en los libros de texto que no te cuentan sobre Taiichi Ohno, y es que este hombre era absolutamente aterrador.
No era el tipo de líder amable que te explica las cosas con paciencia. Era el tipo de líder que te ponía en situaciones imposibles y te dejaba solo para que las resolvieras. Y si no las resolvías, iba y te gritaba. Lo que voy a contarte ahora está documentado por personas que trabajaron directamente con él. No es leyenda, es historia pura. Cuando Ono comenzó a implementar su sistema en Toyota a finales de los años 40, la resistencia fue brutal. Ni los trabajadores ni los gerentes querían cambiar la forma en la que trabajaban. Su sistema fue apodado literalmente el sistema abominable de Ono. Así lo llamaban dentro de Toyota, a sus espaldas obviamente. Pero Ono tenía dos escudos poderosos: Eiji Toyoda y Soichi Saito, los directivos más importantes de Toyota, que absorbían las quejas y el descontento para que Ono pudiera continuar su trabajo sin que nadie lo detuviera. Sin ese respaldo, el sistema Toyota nunca hubiera existido. Según documenta el libro The Birth of Lean, el de Lean Enterprise Institute, Ono era conocido por ser amable con los trabajadores de piso, pero implacable con los gerentes e ingenieros. Observaba cómo fallaban sin intervenir, porque sabía que el fracaso era la mejor manera de aprender. Y aquí viene la historia más famosa de Taiichi Ono, la que todo Master Black Belt seguramente conoce: el círculo de tiza. Ono llegaba al piso de la fábrica, tomaba un pedazo de tiza, dibujaba un círculo en el suelo y le decía a un ingeniero o un gerente: párate aquí, y se iba. Horas después regresaba y le hacía una sola pregunta a la persona: ¿qué viste? Y si la respuesta no era satisfactoria, le decía: sigue observando. Y el ingeniero podía estar ahí todo un turno completo, 8 horas o a veces más. ¿Por qué hacía esto Taiichi Ono? Él entendía algo que pocos líderes de proceso entienden. Cuando caminas por la fábrica, tu cerebro procesa solo lo superficial, pero cuando te quedas quieto durante horas en el mismo punto, comienzas a ver lo que normalmente es invisible: las fallas intermitentes, el operador que alcanza torpemente una herramienta mal colocada, la microparada de 3 minutos que se repite cada hora. Este método está documentado en el libro de Toyota Way de Jeffrey Licker y fue confirmado por múltiples exgerentes de Toyota que lo vivieron en persona. Uno de los colaboradores más cercanos, Takehiro Harada, quien trabajó 40 años a su lado, documentó en el libro Management Lessons from Taiichi Ono su filosofía de enseñanza con una frase que lo resume todo: no mires con tus ojos, mira con tus pies, no pienses con tu cabeza, piensa con tus manos. Otra de sus frases documentadas: las personas que no entienden números son inútiles, pero las personas que solo miran números son las peores de todas. Ono creía profundamente en ir al Gemba, al lugar donde ocurre el trabajo, y observar la realidad directamente, no confiar en reportes, no confiar en datos de segunda mano, ver con los propios ojos. Esa filosofía hoy la conocemos como los Gemba Walks y es una de las prácticas más importantes en cualquier implementación del Lean Six Sigma. En 1978, Ono hizo algo que durante años se había negado a hacer: escribir su sistema. Durante décadas, Ono no quería escribir nada. Ono decía que si escribía el sistema, se volvería rígido y cristalizado, que la mejora continua no tiene fin y ponerla en papel sería traicionar su propio principio. Pero finalmente lo hizo, y el libro que escribió, Toyota Production System Beyond Large Scale Production, se convirtió en la Biblia de Lean Manufacturing a nivel mundial. Y te voy a compartir las ideas más importantes de su libro. El libro abre con una frase que lo resume todo. Ono escribió: lo único que hacemos es observar la línea de tiempo desde el momento en el que el cliente hace un pedido hasta que recibimos el pago, y reducimos esa línea de tiempo eliminando lo que no agrega valor. El capítulo 1, llamado Starting from Need, explica que el sistema Toyota no nació de una teoría, nació de la necesidad. Japón no tenía recursos para desperdiciar. Esa limitación lo convirtió en su mayor ventaja competitiva. En el capítulo 2 describe la evolución del sistema y presenta una herramienta que hoy es parte fundamental del Lean Six Sigma: los 5 porqués. Ono decía que para encontrar la causa raíz de cualquier problema, hay que preguntarse por qué 5 veces. No una, no 2, 5. Porque el primer por qué siempre te da un síntoma, y solo al quinto por qué llegas al problema real. El capítulo 5 tiene un título sorprendente: la verdadera intención del sistema Ford. Ono dedicó un capítulo entero a defender a Henry Ford, el hombre cuyo sistema él había transformado. Argumentaba que Ford nunca quiso producción en masa como un fin en sí mismo, que la verdadera visión de Ford era el flujo continuo y que la industria había malinterpretado a Ford, convirtiendo su sistema en exactamente lo opuesto de lo que él soñó. Y el capítulo 6, el último, describe cómo el sistema Toyota
funciona especialmente bien en épocas de crisis y bajo crecimiento, algo que quedó demostrado brutalmente en 1973. En 1973 llegó la crisis del petróleo. El mundo se paralizó, las grandes automotrices americanas colapsaron, tenían almacenes llenos de autos que nadie podía comprar y procesos llenos de desperdicios que no podían costear. Toyota no. Toyota producía exactamente lo que se vendía, sin exceso, sin desperdicio. De repente el mundo entero quiso saber qué estaba haciendo Toyota diferente. La respuesta la documentaron 3 investigadores del MIT, James Womack, Daniel Jones y Daniel Ross, en el libro The Machine That Changed the World, publicado en 1990. Su conclusión fue simple: detrás del éxito de Toyota había un sistema, y detrás del sistema había un hombre. En 2022, más de 30 años después de su muerte, el Automotive Hall of Fame reconoció oficialmente a Taiichi Ohno como el padre del sistema de producción que cambió la manufactura mundial. Y aquí viene el dato que más impacta toda esta historia. Este hombre construyó el sistema que salvó a Toyota, que la convirtió en la empresa automotriz más importante del mundo, y al final de su carrera, su personalidad tan desafiante le generó demasiados enemigos dentro de la empresa. Toyota, de manera educada como es la cultura japonesa, lo movió de puesto como consultor de uno de sus proveedores. El hombre que inventó el sistema fue desplazado por el sistema que él mismo creó. Murió el 28 de mayo de 1990 en Toyota City, sin el reconocimiento público que él merecía. Ese reconocimiento le llegaría décadas después. Taiichi Ohno nunca fue famoso fuera de la industria, nunca buscó el reconocimiento, pero su legado está en cada fábrica del mundo que habla sobre Lean, sobre Kanban, sobre Jidoka, sobre Just in Time. Y su lección más importante no es una herramienta, es una forma de pensar. Cuando todos ven inventario, él veía desperdicio. Cuando todos querían producir más, él quería producir mejor. Cuando todos corrían, él se detenía a observar. Cuando todos querían imitar a Henry Ford, él lo reinterpretaba. En el siguiente episodio vamos a ver cómo una empresa americana, Motorola, llevó el concepto de calidad a un nivel completamente diferente, creando lo que hoy conocemos como Six Sigma. Escribe en los comentarios la palabra Ohno si este video te cambió la forma de ver el desperdicio en tu empresa. Te voy a leer y te voy a responder personalmente. Y si quieres aprender a implementar estas herramientas en tu empresa o certificarte en Lean Six Sigma con nosotros, visita www.superant.com.mx. Te dejo el enlace en la descripción. Soy José Barrón, esto es Superant. Nos vemos en el siguiente episodio.